¿Tenés ganas de probar un shampoo sólido pero no sabes si son buenos o si se adaptan a tu tipo de cuero cabelludo? ¿Tenés miedo de comprar un shampoo sólido y tener una mala experiencia? Bueno, este video es para vos. Te cuento qué son los shampoos sólidos, sus pros, sus contras y si se adaptan a tu cuero cabelludo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de un tema muy pedido por muchos de ustedes. Quiero que hablemos sobre el shampoo sólido. ¿Qué es un shampoo sólido? El shampoo sólido es básicamente un shampoo que viene en un formato de pastilla o barra. Juega la misma función que un shampoo tradicional que viene en botella. Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas a la hora de compararlo con su primo, el shampoo tradicional, y quiero que hablemos justamente de esto. La idea de este video no es que vayan y tiren todos sus shampoos tradicionales a la basura, sino que conozcan este tipo de producto como para que después puedan elegir de manera consciente qué tipo de shampoo prefieren utilizar y por qué. ¿Listos para arrancar? Ahora no, estoy muy ebria. No tanto. Bueno, vengo mañana. A los shampoos sólidos podemos dividirlos en dos grandes grupos dependiendo de la forma en que hayan sido formulados. Si los miramos, vamos a ver que son muy similares, pero si los analizamos en profundidad, son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, tenemos a los shampoos sólidos fabricados por saponificación. En este tipo de shampoo, lo que se hace es combinar aceites con una sustancia alcalinizante llamada hidróxido de sodio. Mediante una reacción de saponificación, lo que obtenemos es un jabón con un pH bastante alcalino. Este tipo de shampoo es bastante fácil de formular y si buscan en YouTube, seguramente van a encontrar tutoriales súper sencillos como para hacerlos en casa. Pero momento, antes de ponerse a hacer su propio shampoo en casa, hay algo que deben saber. Como les dije recién, lo que se forma es un jabón. Un jabón con un pH alcalino. ¿No les suena raro esto? Este tipo de shampoo no es realmente un shampoo porque carece de uno de los ingredientes fundamentales en un shampoo: tensioactivos, surfactantes o moléculas limpiadoras. Además, al tener un pH alcalino puede afectar la salud de nuestro cuero cabelludo y del pelo en sí, ya que ambos tienen un pH ácido. Lo opuesto. Es así que podríamos terminar con el cuero cabelludo irritado y con un pelo con una cutícula dañada. Este tipo de shampoo se puede identificar leyendo la etiqueta del mismo. Estos suelen decir shampoo sin tensioactivos. Luego tenemos al segundo grupo de shampoos sólidos, los verdaderos shampoos sólidos. Estos son los fabricados con tensioactivos o surfactantes. Son realmente shampoos. En su formulación contienen surfactantes o tensioactivos, las moléculas limpiadoras que normalmente encontramos en un shampoo tradicional de botella. Por lo general, este tipo de shampoo tiene surfactantes suaves. No suelen tener surfactantes aniónicos fuertes o sulfatos, que como ya dijimos muchas veces no son malos, solo que hay que utilizarlos en cueros cabelludos que los necesiten. Por lo general, al no tener una potencia limpiadora fuerte, cueros cabelludos grasos podrán sentir que necesitan un shampoo un poco más potente para obtener una limpieza profunda. Cueros cabelludos normales no van a tener problemas con este tipo de shampoo sólido. Por lo general, este tipo de shampoo suele ir muy bien con la mayoría de los cueros cabelludos. En este grupo no tenemos el problema del pH alcalino, lo cual los torna una opción mucho más segura y mucho más amigable. Como ocurre con los shampoos de botella, en este tipo de shampoo en barra los surfactantes vienen combinados con aceites y demás ingredientes que tornan más amigable su formulación para que no utilicemos simplemente una bola de surfactantes que nos deje el pelo duro como alambre. ¿Se acuerdan lo que les conté respecto a la cosmética de los shampoos? Si bien el objetivo del shampoo es limpiar, estos productos suelen poseer ingredientes que tratan de acondicionar un poco el pelo para que la experiencia de usar un shampoo sea un poco más agradable. Si no, como les dije recién, terminaríamos con el pelo como una escoba. ¿Cómo puedo identificar este tipo de shampoo sólido? Sencillo, como con el primer grupo, leyendo la etiqueta del shampoo. Por lo general, en la etiqueta o en el envase de este shampoo suele decir con surfactantes o tensioactivos. Es lo que viene a diferenciarlos de los shampoos sólidos del primer grupo. Si leen la etiqueta, no pueden errarle. Ahora bien, ya sabemos los tipos de shampoo sólido que hay y cómo funcionan. ¿Por qué se han vuelto tan populares en el último tiempo? Bueno,
Esto es producto de ciertas características y beneficios que tiene este tipo de shampoo. Nombremos algunas. Por un lado, son amigables con el medio ambiente. A la hora de utilizar un shampoo sólido, nos olvidamos del plástico. A diferencia de lo que ocurre con los shampoos tradicionales que vienen en una botella de plástico, los shampoos sólidos suelen venir en un envase de cartón. Hay estudios donde se calculó la cantidad de botellas de shampoo que tiramos por año a nivel mundial y la verdad es que es un montón. Y si tenemos en cuenta la cantidad de años que le toma degradarse a una botella de plástico, estamos hablando de cientos de años, la verdad es que da ganas de no usar más este tipo de shampoo. Otra característica que los hace atractivos es que suelen ser más gentiles que muchos shampoos tradicionales dada su formulación. Siempre hablando de los shampoos sólidos con tensioactivos. Estos suelen tener limpiadores suaves que van muy bien con casi todos los tipos de cuero cabelludo. Esto los hace muy atractivos y una opción segura a la hora de comprar un shampoo. Este tipo de shampoo también es muy rendidor. Una barra de shampoo sólido puede durar más que un shampoo líquido tradicional. Algunas barras duran lo que duran 2 envases de shampoo líquido. También son muy fáciles de transportar. Al ser sólidos no corremos el riesgo de que se chorreen y nos manchen la mochila, la valija o el bolso cuando nos lo llevamos de un lugar para otro. También ocupan menos espacio, lo cual los hace una opción súper atractiva a la hora de hacer un viaje o pasar un día fuera de casa. Antes de seguir, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, que me ayuda un montón. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Damos like al video y seguimos. Tenemos así un producto más económico, más rendidor y más amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué no eliminamos los shampoos tradicionales y hacemos que todos sean sólidos? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, así como tienen sus cosas buenas, hay ciertas cuestiones por las cuales uno puede elegir un shampoo líquido tradicional por sobre un shampoo sólido. Por ejemplo, como les decía recién, estos shampoos suelen tener surfactantes suaves. Con esto quiero decir que no son tan eficaces a la hora de limpiar un cuero cabelludo muy oleoso. Personas que sufran de un pelo bastante graso probablemente sientan que los shampoos sólidos no les sirven porque el pelo no termina de desengrasarse. Y es así. Si ustedes tienen un cuero cabelludo graso y quieren adentrarse al mundo de los shampoos sólidos, probablemente necesiten 1 o 2 veces por semana alternar su shampoo sólido con un shampoo tradicional para pelo graso, que contenga limpiadores fuertes, como para disminuir la oleosidad de manera más eficaz y conseguir una limpieza un poco más profunda. Otra contra que podemos encontrar en este tipo de shampoo es que al tener menos aditivos y conservantes pueden vencerse más rápido que los shampoos líquidos tradicionales. Si bien pueden rendir más lavados, su vida útil puede ser menor. Otra contra que podemos encontrar es que al ser fáciles de formular los del primer grupo, esos que hablamos al principio, los shampoos sólidos formulados por saponificación, podemos encontrarnos con shampoos sólidos de dudosa calidad y procedencia que terminan por ser peligrosos para la salud de nuestro pelo y de nuestro cuero cabelludo. A la hora de comprar un shampoo sólido, asegúrense de que su formulación haya sido regulada. Es decir, en el caso de Argentina, por ejemplo, que el shampoo esté aprobado por el ANMAT. No compren productos formulados de forma casera porque podrían poner en riesgo su salud. Eso es muy importante. Me imagino que todos deben estar esperando que dé ejemplos de shampoo sólido que me gusten y que recomiende. Bueno, les menciono algunos. Por un lado tenemos los shampoos sólidos de Garnier. Sin dudas, estos son opciones increíbles de shampoo sólido que cumplen con todos los beneficios que les contaba antes. Eco-friendly, tienen limpiadores suaves, son de fácil transporte. Algo que me encanta y que admiro de estos shampoos sólidos es que están formulados para que sean fáciles de enjuagar. El que sean fáciles de enjuagar lleva a que gastemos menos agua y usemos menos agua caliente, reduciendo todavía más las emisiones de CO2 y volviéndolos todavía más amigables con el medio ambiente. Existen diferentes versiones. Tenemos el shampoo sólido de aloe, tenemos el de sandía, también el de coco y el shampoo sólido de banana. Luego tenemos al shampoo sólido de Deca, otra hermosa opción de shampoo con tensioactivos que es apto para todo tipo de cuero cabelludo. Si no lo probaron, una buenísima opción. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan del shampoo sólido? ¿Alguna vez usaron uno? ¿Tienen ganas de probarlos? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.